Bueno, toma de decisiones dentro de la sociedad anónima. Para llegar a un acuerdo y tomar decisiones dentro de la sociedad anónima, se tienen en cuenta los votos de los accionistas, y no de los socios, sino de los accionistas. Si cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos. Asimismo, para someter a votación una propuesta se debe reunir por un mínimo estipulado por la sociedad, que en la mayoría de los casos es de un mínimo de la mitad más una de las acciones suscritas. Aquí se habla de la mitad más una de las acciones, no de la mitad más una de las personas. Recuerden que aquí es por acciones y no por personas, ¿ya? Entonces, cada acción tiene derecho a un voto. Si yo hago parte de una sociedad anónima, ¿sí? Ecopetrol S.A. Recuerdan que en un tiempo estuvieron vendiendo acciones de Ecopetrol, ¿sí? Y usted dirá, bueno, a mí, ¿por qué nunca me llaman para la toma de decisiones? Quizás porque usted tiene una o dos o tres acciones, mientras que hay otras personas que tienen miles de acciones, ¿ya? Entonces, esas personas que tienen miles de acciones, ¿cuántos votos tienen? Pues tienen miles de votos. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿ya? La persona que más acciones tenga, pues más votos tiene. Y esa persona en sí son las que deciden, ¿sí? Más que los que tienen pocos votos. Entonces, aquí dice que se aprueba con la mitad más uno de los votos. Quizás hasta con, diría yo, sin temor a equivocarme, que hasta una persona puede tener prácticamente la mayoría de las acciones y puede tomar las decisiones él solo, porque tiene prácticamente la mayoría de las acciones. Bueno, pasa igual que en la sociedad limitada. Sigamos entonces acá, dirección y administración. Entonces, la dirección y administración está compuesta por la Asamblea General, está compuesta por la junta directiva y por el representante legal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar inicialmente de la Asamblea General. Entonces, la constituyen los accionistas reunidos con quórum y en las condiciones establecidas en los estatutos. Sí, las funciones están de la Asamblea General, estas funciones están establecidas en el artículo 420 del Código de Comercio. No la vamos a ver cada una porque son bastantes y pues, sería como el tiempo también. Y respecto a las reuniones ordinarias, señala el artículo 422 del Código de Comercio lo siguiente. Eso sí, vamos a hablar sobre las reuniones ordinarias. Entonces, nos dice, las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y en silencio de estos dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Entonces, más adelante también nos dice este artículo 422 que si no fuera convocada la asamblea, entonces se reunirán por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana, ¿sí? En las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad, ¿sí? Es decir, que se deben de reunir por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año. Pero si no lo hacen, de todos modos, por derecho, se asume que el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana hay reunión de asamblea ordinaria, ¿no? Ordinaria. Y luego vienen entonces las reuniones extraordinarias. En cuanto a este tipo de reuniones extraordinarias, pues se convocan cuando haya circunstancias o hechos imprevistos, ¿sí? O urgentes que requieren o ameritan este tipo de convocatorias. Entonces, en virtud de lo señalado
por el artículo aquí 422, el de las reuniones extraordinarias del artículo 423 del Código de Comercio, pueden convocar a este tipo de reuniones a la Asamblea, sí, general de accionistas, las siguientes personas: la Junta Directiva, el representante legal, el revisor fiscal o incluso la superintendencia, que es el eje que perdón, quien los vigila. Bueno, ya hablamos sobre la Asamblea General, ahora vamos a hablar sobre la Junta Directiva, que es el otro órgano administrativo. Entonces nos dice, las sociedades anónimas están obligadas a conformar una Junta Directiva con mínimo 3 miembros, cada uno con su respectivo suplente. Entonces los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la misma Asamblea General de Socios. Hay un artículo que es el 437 del Código de Comercio que señala que la Junta podrá ser convocada por ella misma o por el representante legal o por el revisor fiscal o por los miembros que actúen como principales. Luego viene el representante legal, que es la tercera. Son 3 entonces los entes: asamblea, junta directiva y representante legal. Entonces el representante legal será designado por la junta directiva, por la asamblea de socios, si así lo establecen los estatutos, y debe contar con un suplente. Aquí es obligatoriamente debe tener suplente. Entonces, el representante legal puede ser removido en cualquier momento o ser reelegido de manera indefinida, ¿sí? Y la designación del representante legal debe quedar inscrita en el registro mercantil, ¿sí? Y mientras que un representante legal figure en el registro mercantil, será este el responsable ante un tercero o ante terceros para todos los efectos legales propios de su cargo y funciones. Y vamos a ver entonces las causas de disolución de la sociedad anónima. Entonces, cuando hay disolución de la sociedad anónima, por las causales indicadas en el artículo 218, las que ya vimos, las que ya estudiamos. Luego, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, y cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegan a pertenecer a más, ¿cómo es? Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llega a pertenecer a un solo accionista. Entonces, un accionista puede tener más de la mitad de las acciones, pero no puede tener el 95%. ¿Qué gracia es? Por eso les digo que en este tipo de sociedades anónimas como es Ecopetrol, hay accionistas que tienen prácticamente la gran mayoría de acciones, y por eso, si yo tengo unas acciones, pues ni me llaman, ni tienen en cuenta mi voz ni mi voto, porque es una sola, ¿sí? O tengo 10 acciones, ¿sí? Mientras que hay otros que tienen miles de acciones y son los que, pues, tienen, digamos, más voto en una eventual toma de decisiones. Bien, entonces, a ver, las sociedades anónimas presenta una serie de características que permite que pueda expandirse mucho más que la sociedad limitada, ¿sí? Por lo que las empresas con más de 25 socios o mayor prospección de crecimiento, así como empresarios cuyos socios no pueden aportar desde el primer momento el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica para constituirse y comenzar una actividad como